Estás escuchando La Elipse de la Duda, una sección de Ateneo de Saberes, con la colaboración de Francisco Remiseiro, un escultor autodidacta cuyas producciones desatan el desconcierto. Bueno, pues hoy voy a hablaros de mi barca de piedra, que es una obra que hice en el año 2021, una escultura. No alcanza el metro de longitud, o debería decir eslora, por tratarse de una embarcación. Y este formato de juguete le va bien porque realmente sale de un relato. Es decir, antes de ser obra física, antes de ser escultura, ya existía en un relato. No es la primera vez que yo hago una escultura que sale de un cuento, de un relato. Es un tema que me interesa mucho. Y más en este caso, ¿no? Porque estas historias de piedras flotantes, de barcas de piedra, son historias comunes que encontramos en Galicia, Bretaña francesa, Irlanda, Islas Británicas, ¿no? Y nos hablan de la llegada de deidades, de santos, es decir, en definitiva de la nueva religión, ¿no? Que llega en una barca de piedra, en una piedra flotante, ¿no? Es una cosa de una intuición poética maravillosa, ¿no? Y era una forma de que esas culturas asimilaran lo nuevo, ¿no? La nueva religión, ¿no? Si viene, digamos que envuelta o acompañada de piedra, pues iba a ser asimilada más fácilmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas culturas tenían la piedra como elemento central, era un elemento totémico, ¿no? Bueno, como decía, Santiago Apóstol es el más famoso, el protagonista más famoso que llega en una piedra flotante, pero hay más. Podríamos citar también a San Andrés de Teixido, Santa Comba de Covas, San Juan de Misarela, la famosísima Virgen da Barca en Muxía. En Irlanda tenemos a San Declan de Hartmore, en la Bretaña francesa a San Brandán. En fin, son, como veis, hay varias, ¿no? Yo supongo que muchos estáis sorprendidos, ¿no? Y nunca es la primera vez que escucháis esto de una piedra que flota en la que llega una deidad, ¿no? Porque la historia oficial realmente, y vamos ahora a centrarnos en la de Santiago, nos habla de una barca de madera, no de piedra. Yo recuerdo ver una pintura en el Museo del Prado donde se ve claramente que es una barca de madera, o eso aparenta, ¿no? Bueno, vamos a empezar la historia del traslado de Santiago a Iria Flavia, ¿no? Que es donde lo desembarcaron. Pues Santiago Apóstol, como sabéis, fue martirizado, le cortaron la cabeza, y dos de sus discípulos, Teodoro y Atanasio, lo embarcan en Jaffa, en Israel, en una barca de madera, como decía. Pues vamos a imaginarnos esa barca de madera que va surcando todo el Mediterráneo, se aproxima al estrecho de Gibraltar, sale al Atlántico y luego va subiendo todo a lo largo de la costa portuguesa, ¿no? Cuando esta embarcación de madera se aproxima a las costas de Galicia, por arte de magia, se transforma en piedra, es decir, se petrifica, ¿no? Y siendo ya barca de piedra, se adentra en la ría de Arousa, llega hasta el fondo de la ría y asciende el río Ulla hasta Padrón, y así desembarca en Iria Flavia, ¿no? No vale la pena negar esta historia o contradecirla, porque, como decía, es de una intuición poética maravillosa, ¿no? El hecho de pensar que una piedra flota, ¿no? Es un tema ideal para tratar en escultura, y ahora os explicaré por qué. Es un tema ideal porque es ese tema que alcanza su plenitud, ¿no? en el medio de la escultura, ¿no? Si recurriéramos a otro medio para contar esta historia, no funcionaría. ¿Por qué? Imaginaros que mostramos una barca de piedra pero está fotografiada.
o está pintada, ¿no? El espectador puede dudar porque puede tratarse de un artificio, es decir, puede parecer piedra pero no serlo, ¿no? Pero al tratarlo en la escultura la cosa cambia, porque la escultura permite atestiguar, es decir, podemos utilizar otro sentido, que es el del tacto, ¿no? Y simplemente con tocarla percibimos la temperatura del material, percibimos su peso, ¿no? y podemos certificar que se trata de piedra, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, yo me fui preparando para este proyecto, quería hacerlo, llevaba años dándole vueltas, y conté con la ayuda inestimable de Heitor Picallo. Heitor Picallo, él es ingeniero naval, y bueno, su ayuda consistió en decirme que había posibilidades de que flotara, y eso quitó mucha incertidumbre al proyecto. Yo simplemente le facilité dos datos, la longitud máxima que yo quería que tuviese, es decir, la eslora, y luego también le enseñé una maqueta que yo creé en la que él podía ver la forma que tendría el casco. Entonces, con esos dos datos, él echó sus cuentas, aplicó sus fórmulas muy complejas, por cierto, ¿no? Y determinó que sí, podría flotar, pero siempre y cuando no sobrepasara los 40 kilos de peso. Bueno, la incertidumbre era saber si el límite físico o mecánico del granito soportaría, ¿no? ese espesor tan fino, que es el que iba a requerir el proyecto para no superar el peso máximo que le permitiera flotar. Bueno, entonces yo empiezo a trabajar y a medida que voy vaciando, ¿no? el interior, ¿no? de ese casco de piedra, iba haciendo pruebas en un pilón lleno de agua. Entonces yo lo que hacía era, la sostenía. Evidentemente en las primeras pruebas no flotaba, pero al sujetarla, la fuerza que yo tenía que hacer para evitar que se hundiera era el peso, ¿no? que tenía que sacar del interior. Y así a base de varias pruebas, no recuerdo cuántas, pero puede que 4 o 5 pruebas, pues conseguí que flotara. Es decir, la barca efectivamente no supera los 40 kilos, se queda por los 37 más o menos. La barca flota, pero hay que decir que por poco, porque la línea de flotación se queda a 2,5 centímetros, 3 de la parte alta de la borda. Pero hay que decir que puede flotar, yo creo que indefinidamente. Yo lo máximo que la tuve en agua fue durante un día y sin ningún problema. La piedra se ve que se queda impregnada de agua porque la absorbe por capilaridad, pero esta cantidad de agua que absorbe no es suficiente, ¿no? Como para que llegue a hundirse, no supera el peso máximo, ¿no? que soporta, ¿no? de carga. Y bueno, la barca tuvo una botadura oficial al público, que fue el día 16 de abril del año 2022. Fue en el pueblo de Mayas, que es un pueblo precioso, que está en el ayuntamiento de Finisterre. Y asistió muchísima gente. Se votó en un lavadero público, que es una preciosidad porque tiene forma de anfiteatro. Y toda la gente que fue, hay que decir que la gran mayoría era gente incrédula. Se votó y sorprendentemente para muchos flotó. Es decir, se podría titular esta escultura como Los milagros flotan, o es que simplemente se cumplió el principio de Arquímedes. Días antes la barca había sido expuesta en una galería de arte que está en el mismo pueblo, y mucha gente pudo verla y tocarla, ¿no? Y sobre todo especular sobre si flotaría o no flotaría. Muchos de esos visitantes eran marineros y curiosamente la mayoría decían que no podía flotar. Y bueno, pues sí flotó. Es una imagen maravillosa verla flotar, porque es una imagen incongruente, ¿no? Como una piedra puede flotar, ¿no? Y el hecho de verla flotar, pues
hace que funcione maravillosamente bien como escultura, ¿no? Como arte. Todo el incongruente funciona bien en el arte. La crónica va salpicada de imágenes, ¿no? En la que podéis ver el proceso, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Y bueno, podéis estar seguros de que efectivamente flota, yo doy fe. Espero que os haya gustado y esto ha sido todo.